Bueno, pues buenos días, buenas tardes, dependiendo de dónde nos estéis viendo y cuándo nos estéis viendo. Bienvenidos a una nueva entrevista de it-latino.net, it-spain.net. Estamos hoy con Santiago Pérez, que es responsable de la línea de negocio de Data Centers y Cloud de la empresa Dimension Data. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Santiago? Muy bien. Bueno, estás en las oficinas de Méndez Álvaro, de Dimension Data en Madrid, ¿no? Correcto. Bueno, para situar a la gente. Bueno, explícanos un poquito, Santiago, qué es Dimension Data, ¿qué hacéis? ¿A qué os dedicáis? Dimension Data es un integrador de tecnología con presencia en más de 57 países. En Europa estamos en prácticamente 16 países con presencia directa y lo que hacemos es ayudamos a nuestros clientes a integrar la tecnología de diferentes fabricantes. Es decir, que podría decirse que sois, aquí tenemos la página web vuestra, sois una consultora, ¿no? Por así decirlo. Nosotros nos gusta llamarlo consultoría, la parte inicial de todos los proyectos, sí, es una base de consultoría, pero también la integración. Es una parte importante después de haber decidido una tecnología dentro de un cliente, integrarla y sobre todo soportarla. ¿Podríamos decir que sois más integradores o consultores de negocio? Digamos que ahora mismo estamos en 50-50. Intentamos entrar en las fases previas dentro de los clientes, en la fase de consultoría, para poder crear esa hoja de ruta tecnológica para que el cliente haga su evolución del data center, pero también nos gusta continuar dentro de estos procesos y procuramos continuar con ellos en la fase de vida del proyecto. Quiere decir que también soportamos esa tecnología que estamos implementando. Aquí en España, ¿qué es lo que está haciendo más tu línea de negocio? ¿Qué tipo de proyectos estáis haciendo más en España? En Dimension Data empezamos los proyectos con vistas a la seguridad. La seguridad es quizás la parte más importante de cualquier ejecución dentro de la tecnología hoy en día, por la repercusión que tiene dentro de nuestros clientes. Y en la parte de data center lo que nos estamos centrando ahora mismo es sobre todo la evolución de todo lo que hay en un data center hoy en día, desde la parte de almacenamiento, la parte de servidores, parte de virtualización, un poco buscando esta modernización del data center y sobre todo su automatización. Vosotros ahora mismo estáis, bueno, hablando o explicando mucho el concepto de Hybrid IT, ¿no? Me gustaría que me explicaras un poco a qué llamáis Hybrid IT. Para nosotros, los entornos híbridos, Hybrid IT, es parte de una estrategia para preservar el valor de la inversión que se ha hecho en un data center hoy en día. Prácticamente todos nuestros clientes han hecho una inversión en una infraestructura física, pero hoy en día toda esta evolución y modernización de los data centers que viene a través de la transformación digital requiere que haya, bueno, pues una serie de tecnologías que habiliten esta transformación y este cambio cultural que todas las empresas necesitan a un nivel estratégico y sobre todo a un nivel de organización. Hybrid IT lo que viene es a combinar un entorno físico con un entorno en la nube para adoptar estas tecnologías y que haya una comunicación directa entre ellas, que adoptar estas nuevas tecnologías dentro de la nube no elimine toda la inversión que has hecho en tu entorno. O sea, que podríamos decir que jugáis con lo que se puede decir, digamos, el hardware y la parte más cloud, o cuál es un poco la combinación ahí? ¿Por qué es híbrido? Bueno, la combinación depende de los clientes. Hay clientes que tienen una estrategia donde ellos no pueden mover sus cargas de trabajo a la nube, bien sea por seguridad o bien sea por los requerimientos que tienen de cumplimiento. Entonces, lo que analizamos en cada uno de los clientes es su estrategia al medio y largo plazo para poder proponer cuál sería esa modernización dentro de su data center y cómo adoptar esa automatización dentro de la tecnología híbrida. De la tipología de los clientes, las necesidades son diferentes y hay que adaptarse un poco a esa necesidad en cada uno de ellos.
Y por así decirlo, el cliente el tipo de, digamos, si hablamos de aplicaciones, las aplicaciones que estáis gestionando más, ¿cuáles son? Podríamos decir que trabajáis con aplicaciones críticas, pues tipo RP, creo que trabajáis con SAP, ¿no? Del que hablaremos un poquito más adelante. ¿Qué tipo de aplicaciones o de proyectos concretos estáis trabajando más dentro del data center? Nos estamos enfocando en proyectos Microsoft, pero evidentemente con toda la adaptación que viene de Office 365, de la nube de Azure, etcétera, etcétera, intentamos dimensionar este tipo de proyectos porque lo complejo suele ser esa migración a estos entornos híbridos. Cómo realmente vas a manejar una infraestructura física en un entorno también en la nube e intentar aprovechar las diferentes ventajas que tienen estos diferentes entornos. Procuramos dimensionar al cliente y darle una visibilidad del coste total de disponer la solución en la nube, en un entorno físico o en un entorno híbrido que puedan manejarse de una forma uniforme. Bien, es cierto que la parte de SAP también es algo relevante para nosotros. Intentamos facilitar esa transición a los entornos de SAP HANA, SAP en la nube. Somos uno de los primeros integradores que obtenemos la certificación por SAP para tener SAP HANA en la nube. Ejecutamos este tipo de cargas y sobre todo la migración. En la parte de Microsoft, por ejemplo, no de alguna forma hacéis competencia a Azure, porque al fin y al cabo Azure no deja de ser también una infraestructura que soporta todo lo que son las aplicaciones de Microsoft, ¿no? Bueno, hoy en día, cuando uno migra a la nube, procura no tener todas sus cargas críticas en un solo entorno. Este tipo de soluciones dependen de diferentes data centers. Nosotros lo que pretendemos es ser complementarios a cualquier estrategia que tenga un cliente, ya sea con un proveedor de recursos de nube como Azure, Amazon, IBM. Nosotros lo que intentamos es facilitar estos entornos multicloud y sobre todo la gestión y cómo esos servicios son capaces de moverse entre este tipo de plataformas. ¿Cuál es el valor, por así decirlo, esa complementariedad de la que hablas, que en un momento dado podéis ofrecer a un cliente que está utilizando, por ejemplo, Azure o Amazon? Bueno, sobre todo un entorno adicional al que ya dispone ahora mismo, una capa de automatización donde nosotros somos capaces de dirimir en qué entornos va a ser más competitivo el precio y dónde su estrategia va a encajar más en ese momento, pero también hacemos mucho foco a los planes de salida que están en estos entornos híbridos. Hoy en día es muy fácil mover diferentes aplicativos a la nube, pero hay que tener ciertas garantías de devolver esos servicios a tu entorno on-premise, porque hoy mi estrategia puede estar en cloud, en mi nube, pero mañana puedo necesitar esa estrategia, cambiarla y volverla a un entorno físico. Nosotros lo que damos es esa capa capaz de dirimir cuál es el entorno más ventajoso para el cliente según en la fase que esté y sobre todo depende del aplicativo y el coste que vaya a tener en cada uno de los entornos. Me gustaría que me hablaras un poquito de la parte de servicios SAP que ofrecéis. ¿Cuáles son y cómo estáis trabajando en el tema de SAP? Me comentas lo de HANA. Explícame un poquito en profundidad qué es lo que ofrecéis en la parte de SAP. Dimension Data forma parte del grupo NTT. Hay diferentes empresas dentro de este grupo con diferentes capacidades. Tenemos aquí en España, tenemos ejemplos de Everis, que es capaz de dar esa consultoría de evolución de estos servicios. Dimension Data aúna estos recursos dentro de la compañía NTT y lo que propone al cliente es un proyecto end-to-end. Si hay una necesidad de evolución de un entorno SAP, hay una consultoría previa para ver cuál es la mejor estrategia a adoptar y, sobre todo, después adoptar. Y nosotros nos enfocamos en la parte de infraestructura con un claro coste de cómo va a ser esta evolución de esta infraestructura en los próximos 3 y 5 años. Lo que damos al cliente es una visibilidad de la evolución de este tipo de servicio en el tiempo. ¿Trabajáis más con algunos sectores que con otros? ¿Cuál es el tipo de sectores con el que estáis trabajando? Bueno, nosotros estamos divididos en verticales, actuamos prácticamente en todos los sectores, desde administración pública, industria, financiero, sector de salud.
Si bien es cierto, nuestros clientes más grandes están en la parte de industria, en la parte de administración pública. Pero seguimos trabajando con el sector financiero porque creemos que las nuevas tecnologías son más disruptivas en estos sectores. Vemos como el sector de seguros también está adoptando rápidamente todo este tipo de soluciones. Nos adaptamos al modelo del cliente y así estamos divididos por verticales. Los clientes nuevos que vais ganando, ¿por qué se acercan a vosotros? Es decir, ¿son clientes que ya vienen trabajando con vosotros de forma tradicional en otros ámbitos? O, por ejemplo, hacen la migración a SAP HANA y es ahí cuando entráis vosotros. ¿Cuándo estáis consiguiendo nuevos clientes? ¿O en qué ámbitos, por así decirlo, estáis consiguiendo más nuevos clientes? Como decía al principio, somos una compañía que nace en la seguridad, que nuestro foco está muy claramente orientado a la seguridad de todos los servicios que se proporcionan en la tecnología, y el cross-selling de este tipo de actividades nos permite ir creciendo dentro de nuestros clientes. Evidentemente nos habilita también nuestra capacidad global. Muchos de nuestros grandes clientes han venido por nuestras capacidades en diferentes continentes y en diferentes países, pero la parte de la seguridad es la que más nos ha hecho crecer dentro de nuestros clientes. Una vez eres capaz de gestionar la seguridad de un cliente, su capa de red, eres capaz de gestionar su data center, gestionar su comunicación, etcétera, etcétera. Bueno, en el cartel que vemos detrás mencionáis la parte de Analytics, ¿no? Entiendo que, digamos, los proyectos de analítica ahora mismo tan de moda son ahora mismo un acicate, digamos, para contratar vuestros servicios, por así decirlo. ¿Qué ofrecéis en la parte de Analytics? La verdad es que el Big Data está teniendo un crecimiento muy, muy grande en todos los sectores. Vemos como cada vez los clientes que estaban produciendo información necesitan explotarla. Para explotarla necesitas una infraestructura tecnológica detrás potente, porque no solo tienes que ser capaz de analizarla, sino de alojarla, de tratarla y presentarla en diferentes entornos. Nosotros nos basamos mucho en la parte de infraestructura y de la tecnología que va a soportar el análisis de esta información. Evidentemente, los proyectos de Big Data, cuando hablamos de Big, esa B es en mayúsculas porque analiza mucha información. Cuanto más información seas capaz de recoger, más algoritmos predictivos vas a utilizar y, sobre todo, más información y mejor posicionada va a estar. Esta cantidad de información requiere una infraestructura tecnológica por detrás muy potente que sea capaz de soportar todo este tipo de nuevas tecnologías y la explotación de la misma. Nuestra base de infraestructura va orientada al almacenamiento y a su capacidad de análisis. ¿Trabajáis aquí con algún tipo de infraestructura en concreta? Por ejemplo, ¿trabajáis con Hadoop o trabajáis con otro tipo de...? Tenemos Hadoop, tenemos Cassandra, pero evitamos unirnos a una única tecnología. Generalmente adaptamos las necesidades del cliente, somos agnósticos al fabricante y vemos un poco, según la necesidad de cada uno de los proyectos, nos adaptamos. Proponemos al cliente la mejor tecnología. Vale, o sea que tampoco os centráis exclusivamente en ofrecer la infraestructura, sino que también ofrecéis una consultoría al cliente de qué tipo de software y de tecnología puede utilizar. Correcto. Incluso cuando estamos hablando de proyectos de Big Data, nosotros hemos empezado con proyectos de IoT, donde se está recogiendo mucha información. Ponemos un ejemplo de un sector industrial donde cada vez más se está recogiendo más información sobre cómo se actúa en los diferentes ámbitos de la industria. Nosotros no solo nos quedamos en la capa de sensores de IoT, sino nos intentamos dar esa capa de comunicación, securizarla, analizarla, procesarla y obviamente salvaguardarla desde el principio al final, lo que significa que estás dando prácticamente un end-to-end en un proyecto de IoT Big Data. O sea, que la parte de IoT entiendo que también, y más si tenéis tradicionalmente clientes de industria, es uno de los ámbitos también en el que el 2018 tú crees que vais a trabajar más, ¿no? Sí, cada vez más vemos como estos proyectos tienen un ciclo de venta bastante largo, pero ya hay una ambición por parte de grandes empresas de entrar en este tipo de sectores, sobre todo porque recoger toda esa información te va a permitir anticiparte a las necesidades de negocio y proponer, sobre todo a través de todo el análisis predictivo que se hace a través de estas herramientas,
proponer a los clientes una nueva forma de actuar y llegar ese go-to-market, llegar a un tiempo bastante más ambicioso de lo que se estaba llegando ahora mismo. En este 2018, desde tu punto de vista, ¿cuáles van a ser los tipos de proyectos que más vais a trabajar? Por ejemplo, esto que me estás comentando, todo lo que es Big Data, la parte de IoT, quizá parte SAP, HANA, ¿cuáles un poco las líneas que tú crees que más vais a tocar desde tu departamento? Evidentemente, los proyectos de Big Data y sobre todo de hiperconvergencia en entornos tradicionales de data centers son los que son nuestro motor ahora mismo y son los que están moviendo a día de hoy nuestra infraestructura, pero todos vistos desde un punto de vista de seguridad. Quizás el valor diferente y lo que intentamos posicionar siempre es la seguridad no solo de la protección del dato, sino de la comunicación, de la alta disponibilidad y sobre todo de la continuidad de negocio. Cuando hablamos de una parte de consultoría, intentamos dar al cliente una visibilidad end-to-end de cómo va a ser esta evolución, dónde tiene que poner foco en esta hoja de ruta de transformación, cómo la seguridad tiene que ser el punto central y cómo todo lo que crezca y todo evolucione alrededor de su data center tiene que estar enfocado en ella. Por lo tanto, hiperconvergencia creemos que es uno de los valores muy claros a desarrollar. Es un momento muy disruptivo, sobre todo para el almacenamiento y para la parte de lo que viene siendo software defined cualquier cosa, software defined data center, software defined networking, todo lo que haya alrededor del software va a ser el motor del 18, del 19 y del 20. Lo tienes claro, por así decirlo. Y siempre sin perder de vista la seguridad, entiendo, ¿no? O sea, la seguridad es crítica para cualquier tipo de proyecto que se lleve a cabo, ¿no? Correcto. Estamos viendo cómo la seguridad está siendo cada vez más importante. En Europa tenemos la nueva normativa de protección de datos, donde va a ser obligatorio comunicar cualquier ataque que reciben las empresas. Hasta ahora mismo parecía que solo había ataques en Estados Unidos. Eso no era así. En Estados Unidos estaban obligados a notificarlo. En Europa no se notificaba, pero ahora hay una obligación a partir de mayo del 2018 de notificar cualquier intrusión en tu red. Y sobre todo hay que ser capaces de demostrar que se habían tomado todas las medidas necesarias para proteger tus entornos. Sobre todo el dato que hay detrás de todos estos entornos. Nosotros hacemos mucho hincapié en habilitar esta capa de protección y sobre todo demostrar que se están tomando las medidas necesarias para proteger tus redes y tu dato, y ayudamos a las empresas a construir esa estrategia y ese gobierno de la seguridad dentro de las infraestructuras. Entiendo entonces que la GDPR, ¿no?, a la que te estás refiriendo, va a ser también un aspecto importante en este año, ¿no? Porque las empresas tienen que cambiar radicalmente o de una forma importante el ámbito de seguridad, ¿no? Es muy importante dentro de la seguridad. Ya Europa hace 2 años se dio cuenta que el uso del dato y el uso de la información privilegiada en las empresas es un valor muy, muy potente. Ya se llama el oro negro de la tecnología, porque el dato es el nuevo petróleo. Estábamos hablando antes de Big Data, de utilizar esa información, pero hay que utilizarla de una forma honesta y, sobre todo, legítima. Tenemos que saber que el uso de esta información cada día más puede conocer patrones de comportamiento de cualquier ser humano y tenemos que ser garantes de esa seguridad porque hoy en día se intenta explotar. Cualquier filtración que se hace de la información va contra nuestro uso personal de la misma. Por así decirlo, del mercado español, que es donde tú trabajas, ¿podrías decir que el nivel de seguridad en las infraestructuras y los data centers es el adecuado o queda mucho por recorrer? El problema de la seguridad es que cada día salen nuevas vulnerabilidades. Claro. Y es algo que es un trabajo de largo plazo, es una maratón. Prácticamente no podemos sentirnos seguros, tenemos que estar muy atentos a cualquier evolución que tiene el mercado, porque siempre hay una competición entre quien protege y quien intenta explotar esas vulnerabilidades, porque hay mucho interés económico detrás de ellas. Usar una información de manera privilegiada te permite anteponerte a muchas cosas, no solo en el ámbito industrial, sino en el ámbito de espionaje de cualquier tipo y sobre todo, hoy en día cualquier ataque a cualquier empresa tiene una repercusión muy, muy alta. Lo hemos visto en el sector financiero, lo hemos visto en el sector de la energía, como cualquier ataque
impacta directamente en la capacidad de esa empresa de trabajar de cara al público. Bueno, pues vamos a ir terminando. Has mencionado como vendors con los que trabajáis Microsoft y SAP. ¿Tenéis algún otro tipo de vendor con el que estéis trabajando en la parte de cloud? Nuestros principales fabricantes en la parte de cloud está Cisco, toda la capa de comunicaciones y securización está basada en Cisco. Trabajamos con infraestructura del MC, de la parte de servidores y en la parte de almacenamiento, la parte de MC. Y también tenemos un partner relevante que es NetApp, para la parte también de flash en almacenamiento. Ok, sería un poco el panorama de partners, ¿no? Y ya ahora sí la última pregunta. Nosotros tenemos mucha audiencia en Latinoamérica. No sé, aunque no sea tu terreno, por así decirlo, si me puedes dar una pincelada de si tenéis una presencia vosotros en Latinoamérica. Nosotros, Dimension Data directamente en Chile, tienen las oficinas más grandes, pero también tiene presencia en México, Colombia y ahora va a abrir en breve en Argentina. Perfecto. Muy bien, Santiago. Oye, pues muchísimas gracias por habernos acercado un poquito más lo que estáis haciendo de Dimension Data y a ver si te vemos por aquí en otro momento. Muchas gracias. Muchas gracias. Placer. Chao.